Hola, bienvenidos. Soy César Morales. Vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos, ahora en el capítulo número 12. Nos encontramos en este capítulo, un capítulo muy interesante, porque dejamos en el capítulo anterior, si ustedes recuerdan, donde se les llamó por primera vez cristianos a los seguidores del Señor, ahí en Antioquía, y ahora aquí en el capítulo número 12 va a entrar en escena Herodes. Pero este Herodes es Agripa I, no es el gran Herodes que encontramos en los evangelios. Él era el abuelo de este Herodes. Por aquel tiempo, dice el versículo 1, el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Aquí nos encontramos, primeramente, con este Herodes. Como recién les mencionaba, este Herodes no es ni más ni menos que Agripa I. Inicialmente, Agripa tenía una porción pequeña donde estaba reinando, gobernando, pero ya más tarde, ya para esta época, ya se había tomado gran parte del territorio que podíamos asimilarlo, era similar al que había tenido su abuelo, ¿ya? Así que era una extensión bastante grande y era bastante poderoso respecto a la autoridad que él tenía. Dice que echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Echar mano es algo que ya veníamos viendo en las escrituras, es decir, tomar, apresar para poder entonces ejercer poder sobre ellos. En el capítulo número 4, si ustedes recuerdan, en el versículo número 3, dice que les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde respecto al arresto de Pedro y de Juan. Dice que les echaron mano, es una forma de expresar de apresarlos. En el capítulo número 5, también en el versículo 18, 5 versículo 18, también tenemos la misma expresión. Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública, en esa oportunidad a los apóstoles, antes a 2 de ellos. Y por supuesto, más adelante, el apóstol Pablo en el capítulo 21 y en el versículo 27, él está relatando lo siguiente, capítulo 21, versículo 27. Cuando estaban para cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, a Pablo, alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano, gritando, hombres de Israel, etcétera, etcétera. Ahí encontramos justamente esta palabra, echar mano, que ya se utiliza varias veces en el libro de los Hechos, en referencia entonces a tomar preso a alguien, a apresarlo, a llevarlo entonces a un juicio justo o injusto, pero se estaba llevando a un juicio. Y encontramos aquí que lo que él había hecho, Herodes, era echar mano a varios cristianos, dice, a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Ese era el objetivo. El objetivo de él era maltratar a los cristianos. Más aún, aquí vamos a encontrar entonces al primer mártir cristiano. En el versículo 2, hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Jacobo también se le conoce como Santiago, Santiago el apóstol. Se nos dice también que es hermano de Juan y fue muerto a espada, probablemente degollado. Lo mató, le quitó la vida. Y aquí encontramos algo muy interesante, porque se menciona a Santiago o Jacobo, hermano de Juan, también el apóstol, y si ustedes se fijan en este detalle, es que Santiago va a ser el primero en morir de los apóstoles, y Juan va a ser el último en morir de los apóstoles. Juan es el que se mantiene hasta el final, el último de los moicanos.
Juan el apóstol, el que escribe Apocalipsis. Y viendo esto, dice el versículo 3, que agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Agripa quería congratularse con los judíos y vio que esto le agradaba a los judíos. ¿Qué le agradaba? Le agradaba que echara mano de los cristianos e incluso que les diera la muerte. Los judíos estaban contentos por esto. En este caso era Agripa quien estaba dándole muerte, pero los judíos estaban muy agradados con todo esto. Y Agripa, siendo un buen político, se dio cuenta de esto, entonces quiso sacar partido de esta situación y hizo arrestar también a Pedro, otro de los apóstoles. ¿Cuál es el motivo de arrestar a Pedro? Sin duda podemos sacar como conclusión y podemos inferir que quería hacer lo mismo que hizo con Santiago, darle muerte a Pedro. Y esto dice que sucedió durante los días de los panes sin levadura, que es una de las grandes fiestas que tiene el pueblo judío a propósito de la Pascua judía. Habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, dice, entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Se quiere congratular con los judíos, esto le agrada a los judíos, toma detenido a Pedro, lo tiene ahí en la cárcel, justo para esta fiesta, una fiesta de resguardo, una fiesta de recordatorio, y lo va a tener ahí el tiempo necesario hasta que pase la fiesta de la Pascua. Y lo va a tener entonces ahí custodiado, entregado a 4 grupos de soldados. 4 grupos diferentes de soldados. O sea, una persona especial, no quiere que se le escape. Este es un botín muy preciado para Herodes, en este caso Agripa I. Él quiere entonces dar muerte también a Pedro, lo mismo que hizo con Jacobo, y de esta manera tomar también su parte en el poder político y agradar, como dice el versículo número 3, a los judíos. Sigamos leyendo el verso número 5. Así pues, dice, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Aquí encontramos algo muy interesante. Algo que nos anima mucho como cristianos, nos fortalece. Es que mientras Pedro estaba en la cárcel este tiempo, custodiado fuertemente por soldados romanos, la iglesia hacía oración ferviente por él. El poder de la oración. Pero aquí vamos a ver que el poder de la oración que está bien dirigida. ¿Cómo dice usted? Bueno, vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, donde nos va a dar una pista de lo que estoy diciendo. Primera de Juan, capítulo 5, y el versículo número 14. Mire lo que dice el apóstol Juan, el hermano de Santiago, a quien habían decapitado, muerto a espada, ahí en los versículos anteriores. Dice así, esta es la confianza que tenemos delante de Él. ¿Cuál es la confianza que tenemos delante de Él? Que si pedimos cualquier cosa en la oración, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Este texto ha traído muchas confusiones, porque hay mucha gente, especialmente en los grupos religiosos y también dentro de la hermandad, que la oración es poder, por cierto lo es, pero así como algo mágico. O sea, hay que orar, aquí hay una promesa que el Señor va a responder la oración, así que vamos a orar y listo. Y el Señor va a responder. Pero vienen grandes desánimos cuando se ora, por ejemplo, por un enfermo, por un familiar que está con alguna dificultad grave y finalmente termina partiendo de este mundo y dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué la oración no funcionó? No es que no haya funcionado, es que no hemos leído bien.
que es muy distinto. Dice que si pedimos cualquier cosa, pero conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí entra en juego la voluntad de Dios. Cuando pedimos al Señor, debemos pedir alineado en la voluntad de Dios. Y a veces, hermanos, no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Sí, no sabemos. Por ejemplo, aquí en Hechos capítulo 12, vemos versículos antes de tomar preso a Pedro, es que Jacobo fue muerto a espada. Ahí vemos que la voluntad de Dios fue que Jacobo muriera a espada, que fuera el primer mártir cristiano. Sin embargo, aquí vamos a ver otra voluntad de Dios, en otro caso igual. Tomado detenido el apóstol Pedro, la iglesia hizo oración ferviente a Dios por él. Ferviente, continua. Es muy interesante la palabra ferviente que tenemos aquí en este versículo, porque nos muestra justamente que debemos estar sin cesar, como dice también Pablo a los tesalonicenses, se recuerda, orar sin cesar, fervientemente a Dios en oración, pidiendo en la oración que la petición que los hermanos están elevando al Señor, que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vamos a ver la voluntad del Señor. Ese versículo 6. Esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Lucas nos está dando bastante detalle cómo estaba Pedro. Pedro estaba rodeado de soldados, con cadenas en sus manos, con dos individuos al lado de él también. Si él se quedaba dormido, los otros dos estaban ahí, custodiado completamente. Quizás Herodes, advertido de lo que ya había sucedido antes, que también habían sido liberados los apóstoles, ahora se quiere asegurar colocando soldados ahí, al lado de él, y también soldados en la puerta. 4 grupos de soldados, recuerden. Es imposible. Cuando uno lee esto, uno ve que es imposible salir de este lugar. De repente, dice el versículo 7, se le apareció un ángel y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó. Lo despertó porque estaba durmiendo. Lo tocó, lo despertó. Un ángel del Señor se aparece en la celda. No es primera vez que vemos un ángel. En el capítulo 5, versículo 20. Capítulo 5. Y el versículo 20 dice: pero durante la noche, cuando fue apresado nuevamente, el apóstol dice, pero durante la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándolos les dijo, vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. Un ángel rescató a los apóstoles cuando fueron detenidos, aquí en el capítulo 5, el versículo 17 en adelante. Los sacó y les dijo, bueno, vayan y hablen todo el mensaje. Recordemos que los ángeles no van a predicar el evangelio. Los hombres somos los que tenemos que predicar el evangelio. Aquí Dios los envía para liberarlos, pero los hombres son los que tienen que predicar el evangelio. Aquí también entonces se aparece un ángel, nuevamente, un mensajero, un enviado, y tocó a Pedro en el costado y le dijo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de la mano de Pedro en forma instantánea. Un milagro. Vístete y ponte las sandalias. Y le dijo el ángel, y así lo hizo. Y el ángel añadió, envuélvete en tu manto y sígueme. Seguramente hacía frío, ya era tarde de la noche, estaban todos durmiendo, se despierta. Envuélvete, levántate, vístete, dice, y sígueme. Y saliendo, Pedro lo seguía y no sabía que lo que hacía el ángel era verdad, sino que creía que era una visión. Pedro estaba medio dormido todavía, empezó, esto es una visión. Él pensaba. Cuando había pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se abrió por sí misma.
otro evento sobrenatural. La puerta se abrió por sí misma, pasaron entre medio todos los guardias no se enteraron de todo esto. Qué tremendo. Entonces salieron y siguieron por una calle y de repente el ángel se apartó de él. Hasta ahí llegó el trabajo del ángel y Pedro quedó solo en la calle. Entonces salieron y siguieron por una calle y de repente el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, el versículo 11, dijo: ahora sé, en verdad, que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. ¿Qué esperaba el pueblo judío? Matar a Pedro. ¿Qué esperaba Agripa? Poder entonces agradar a los judíos. Pero el Señor lo libró. Esta fue entonces la oración ferviente de los hermanos a Dios para que se hiciese su voluntad. Y en esta oportunidad la voluntad de Dios fue liberar a Pedro. En la anterior fue entregar a Jacobo a la muerte. Por eso que digo que a veces cuando oramos de acuerdo a la voluntad del Señor, tenemos que estar dispuestos entonces a aceptar la voluntad del Señor. No siempre la voluntad del Señor está alineada con lo que nosotros queremos y el pensamiento de lo que nosotros queremos. En este caso estaba alineado con lo que los discípulos y todos los que estaban ahí, los hermanos, estaban orando, la iglesia, fervientemente. Versículo número 12. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Y qué estaban haciendo? Orando. Bueno, cuando Pedro ya entró en sí, estaba en la calle, se estaba tapado ahí con una manta, se dio cuenta que sí había sido liberado y que no había sido una visión, sino que era realidad todo lo que había pasado, no era un sueño. Entonces se fue a la casa de una tal María, de las tantas Marías que tenemos en las Escrituras. Pero esta María es muy especial. Esta María es la madre de Juan, llamado también Marcos, o también a veces lo conocemos como Juan Marcos. ¿Quién es este Juan? Bueno, Juan Marcos, o Marcos, es el escritor del Evangelio que lleva su nombre, Marcos. Él no era un apóstol, era un discípulo del Señor. Y más tarde comentaristas e historiadores nos muestran de que fue un discípulo cercanísimo del apóstol Pedro. Y parece que aquí se conocía muy bien, él fue a la casa entonces de su madre. Juan es el nombre judío y Marco es el nombre romano. Así lo tenemos aquí. Ahora, este Marco no es la primera vez que nosotros lo vamos a ver mencionado en las Escrituras. Este Marco más adelante va a ser quien va a abandonar el trabajo inicial que está haciendo Pablo y Bernabé y se devuelve. Bueno, va a haber ahí toda una dificultad, la vamos a ver en su momento, pero lo tenemos también mencionado acá en Colosenses capítulo 4 versículo 10. Si me acompañan a Colosenses capítulo 4 versículo 10, dice: Aristarco, mi compañero de prisión, dice Pablo, les envía saludos también Marcos, el primo de Bernabé. Y aquí encontramos entonces otro detalle, que Marco era primo de Bernabé y su madre se llamaba María. Aquí lo encontramos. Hay más versículos que puede usted después ver ahí en Filemón versículo 24, en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 11 y por supuesto en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 13. ¿Ya? Ahí tenemos entonces a este Juan Marco, donde muchos estaban reunidos y oraban, claro, porque la congregación, la iglesia estaba reunida y oraba. Estaba en la casa de la tal María. Recuerden que el crecimiento fue exponencial. En Jerusalén había muchos cristianos y una congregación de 5.000 no había. Entonces se repartían por diferentes lugares y todo nos muestra aquí que se repartían por diferentes casas, y uno de estos lugares era la casa de María, probablemente era una casa grande, cómoda. Entonces ahí estaban los hermanos y estaban con un propósito reunidos y orando. Cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Muy interesante, porque eso nos muestra también que a lo mejor socialmente María y Marcos también eran un poco superior al resto, tenían sirviente ahí. Eso me da la impresión de lo que nos está mostrando aquí el texto. Entonces, esta sirviente se llamaba Rode y salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría, no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba en la puerta.
Esta es una situación bien graciosa, ¿no? que sucede acá. Uno se imagina ahí en la puerta tan emocionada que escuchó la voz de Pedro, o sea, lo conocía, probablemente también esta sirvienta Rode también haya sido cristiana, lo conocía la voz de Pedro, así que no abrió la puerta y emocionada salió corriendo. Y fue, dice el versículo 15, el versículo 14, y anunció que Pedro estaba en la puerta, pero los que estaban ahí reunidos, orando fervientemente, le dijeron: estás loca. Le dijeron, pero ella insistía en que sí era. No, sí, es Pedro. Y ellos decían: es su ángel. Esta es una creencia que tenían los judíos respecto a que tenía un ángel que cuidaba a cada uno de ellos. Era una creencia que ya tenían desde antes. No hay textos bíblicos que apoyen tal situación, digamos. Así que esto es una expresión respecto a una creencia. Y bueno, dicen: estás loca. Pero ellos estaban con la mente puesta en orar para liberarlo. Y ya estaba liberado, estaba ahí en la puerta. Pero Pedro continuaba llamando y golpeando, me imagino, ahí estaba golpeando: ya pues, ábranme la puerta. Y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. ¿Por qué se asombraron? Se asombraron de verlo ya liberado. Se asombraron porque hace poco fue muerto Jacobo. Las esperanzas estarían bien debilitadas de los hermanos, producto de que estaba preso Pedro, y además encima le pusieron muchos guardias encima. Y Agripa quiere darle muerte para entonces poder agradar a los judíos, y se sorprendieron al verlo en la puerta, se asombraron. Verso 17. Y haciéndole señales con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Porque tienen que haberse puesto a hablar todo, a gritar, a alabar a Dios, dar gracias al Señor, y Pedro, ahí cállense por favor un rato, que quiero contarles qué es lo que pasó. Y les contó cómo el Señor lo sacó de la cárcel, obviamente el relato de todo este acto milagroso del poder de Dios enviando un ángel para liberarlo. Y le dijo: informen de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Bueno, ¿cómo si Jacobo no estaba muerto? Acá en el versículo 2. Es que este es otro Jacobo. El Jacobo, el apóstol, que está aquí en el versículo 2, porque es hermano de Juan, él muere. Pero este Jacobo que tenemos acá es otro Jacobo. ¿Cuál Jacobo? El de Gálatas capítulo 1, versículo 19. Si usted me acompaña a Gálatas capítulo 1 y el versículo 19, vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a ver del 18. Pablo relatando su ida a Jerusalén. Dice: entonces 3 años después, dice Pablo, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Este Jacobo que está aquí es el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que María con José después tuvieron más hijos y uno de ellos se llamaba Jacobo. Y está convertido en cristiano y también fue una columna ahí en la iglesia en Jerusalén. Era muy respetado, muy respetado. Jacobo. Entonces a Jacobo dice: informe estas cosas a Jacobo y a los hermanos, a los demás hermanos. Entonces dice el versículo que salió y se fue a otro lugar. ¿Por qué se fue a otro lugar? Porque lo estaban persiguiendo. Alguno podría decir: bueno, Pedro es un cobarde, ¿por qué se fue? Los cristianos no somos así, aquí está mi pecho para que me disparen, ¿no? Bueno, no habían disparos en esa época, pero aquí para que me tiren las flechas. No, es que no es así la situación. Aquí lo que va a hacer Pedro es esconderse, salir de ese lugar porque lo están persiguiendo, le quieren dar muerte. Recuerden que muchos cristianos fueron perseguidos en el primer siglo, ya ahora en forma general. Y los hermanos tenían que esconder, arrancar y irse para otros lados. No se quedaban ahí quietos para que les dieran muerte. Obviamente si los pillaban no oponían resistencia, pero bueno, si podían, arrancaban, se iban. Ya tenemos el caso de cuando en el capítulo 8 el apóstol, bueno, era Saulo, quien, ¿se acuerdan? Consistía en la muerte de Esteban, y vino una gran persecución, dice el capítulo 8, versículo 1. Aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones, arrancaron todo.
Entonces aquí Pedro también lo que está haciendo es, obviamente, cubrirse, irse a otro lugar, y entonces salió y se fue a otro lugar. Versículo 18. Cuando se hizo de día, hubo un gran alboroto. No, se hace de día y los guardias se dan cuenta que el que tenían ahí amarrado al lado no estaba, las cadenas están sueltas, ellos no saben qué pasó, tienen guardia, tienen reja y también se pasó, están abiertas y los guardias ahí tampoco saben, y más allá está la otra y hasta que llegan a la puerta principal y no está. Hubo un gran alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para matarlos. Estos guardias fueron muertos porque la ley romana decía que si perdían a un prisionero, debían pagar con su vida. Después de esto, Herodes descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí por un tiempo. Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y Sidón. Había un problema ahí entre estas ciudades, Tiro y Sidón, y otro relato del versículo 20, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz para su región, porque era abastecida por el territorio del rey. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y comenzó a hablarles, y la gente gritaba: voz de un dios y no de un hombre. Y es esa. Al instante un ángel del Señor, y aquí vemos otra vez, un ángel del Señor lo hirió por no haber dado gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusano. Este Herodes que quería matar a Pedro, que mató a Santiago, la justicia de Dios vino sobre él, un ángel del Señor, así como liberaba, ahora castigó, hirió a este Herodes por no haber dado gloria a Dios y creerse un Dios, y murió comido de gusanos. Lo más increíble y lo maravilloso de esto está en el verso 24, que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Se dan cuenta? Uno ora, pero tiene que ser de acuerdo a lo que Dios desea, a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios fue todo esto que estamos viendo, para que creciera y se multiplicara la palabra. Bernabé y Saulo, ya en el versículo 25 y terminando este capítulo, regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión. ¿Cuál misión? La que vimos acá en el capítulo 11, que en los últimos versículos llevaron una ofrenda a los hermanos que estaban en Jerusalén y se la entregaron a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Todo fue en este periodo, porque en el versículo 1 del capítulo 12 dice: por aquel tiempo. ¿Cuál tiempo era? Bueno, este tiempo del versículo 27 al capítulo 11. Por aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén y hablaron sobre esta hambruna. Durante todo ese tiempo. Mientras en una escena, como una película, están acá Pablo, Bernabé, los hermanos en Antioquía juntando el dinero para ir a ayudar a los hermanos en Jerusalén. Por el otro lado, en la otra escena, tenemos acá entonces a Herodes dando muerte a Santiago, persiguiendo a la iglesia, capturando a Pedro para matarlo. El Señor lo libera y todo lo que vemos, y después, más tarde, muere entonces este Herodes. Bueno, aquí dice el versículo 25 que Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marco. Si nos entra en escena entonces este Juan Marco que está antes, que acompaña entonces ahora a Bernabé y a Saulo. ¿Y en qué lo va a acompañar? Eso lo vamos a seguir viendo entonces en los siguientes capítulos que vamos a ir analizando y estudiando. Levántate, vístete y sígueme, le dijo el ángel al apóstol Pedro. Lo mismo le digo a ustedes: si aún no ha decidido entregar su vida al Señor, levántese, vístase y siga al Señor. Obedezca al Evangelio. Que el Señor los bendiga.